Hoy en Datos vamos a tener la posibilidad de conversar con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y a propósito de los datos vamos a ellos. Julio María Sanguinetti nació el 6 de enero de 1936. Fue presidente de Uruguay en 2 mandatos, entre el 85 y el 90, y entre el 95 y el 2000. Fue ministro de Educación y Cultura y ministro de Industria y Comercio. Es abogado, es periodista y es escritor. Y algo que no figura en Datos, que lo digo yo, creo que es el último representante de una generación de dirigentes políticos y de presidentes y expresidentes ligados al mundo de la intelectualidad. Corre por mi cuenta. Buenas noches, doctor, si me está escuchando. Buenas noches acá, desde Montevideo. Encantado de tener la alegría y hasta el honor de estar en la inauguración de este programa, Eduardo. Es un privilegio, lo tomo como tal, como colega. No, le agradezco yo sinceramente. Lamenté no haberlo podido ver el otro día que usted estuvo de paso por Buenos Aires. Pero antes de arrancar quiero mostrar una cosa, y usted la va a reconocer seguramente, porque para mí representa algo, y lo muestro, representa algo que no es muy común o es absolutamente infrecuente en la política de América Latina. Un libro escrito por 2 expresidentes que han sido históricamente rivales, hablamos de Sanguinetti y José Mujica, pero que además se han retirado en una misma ceremonia de sus bancas de senadores. Lo quería marcar porque además de ser un libro buenísimo, me parece que habla de quién es Julio María Sanguinetti y habla también de una característica de Uruguay que no es muy frecuente recoger en América Latina. Doctor, arranco por... No, la verdad es que... La verdad es que con Mujica, que hemos tenido las relaciones más distantes, porque en su tiempo fuimos enemigos sin conocernos. Cuando él era Tupamaro y andaba con las armas en la mano, soñando con la revolución cubana en nuestro país, bueno, yo integraba la institucionalidad que le enfrentaba. O sea que éramos enemigos porque fue una guerra. Luego, cuando luego de la dictadura se incorporan a la vida política, ahí pasamos a ser adversarios políticos simplemente. Hoy yo diría que somos colegas amistosos que hemos tratado justamente desde nuestra edad, desde nuestra trayectoria, desde nuestra carga histórica, mostrarle a la nueva generación lo que significa la convivencia democrática, lo que significa vivir bajo el mismo espacio legal, discutir, debatir, pero siempre dentro de ese clima de respeto recíproco, que incluso hizo que hará un poco más de un mes, en la casa de nuestro partido, no en un ámbito institucional, como fue el Palacio Legislativo, en que hubo algunas reuniones de presidentes previas, en el ámbito de mi partido, yo invité al presidente de la República, Orce, y a todos los expresidentes, Mujica, Lacalle, todos, a celebrar los 40 años del retorno a la democracia. Y lo hicimos porque el Partido Colorado tuvo una gran responsabilidad en el tema. Y ahí estuvieron todos. Y creo que ese es un mensaje en el cual insistimos justamente, porque en estos tiempos de quiebre, de enfrentamiento, de blanco y negro, de redes que tratan de justamente segmentar ese blanco y negro, bueno, es importante mostrar que hay espacios intermedios, que hay lugar para la discusión y que hay lugar para las diferencias. Bueno, es algo que cultivamos con mucha convicción.
No, sí, y lo que decía antes es algo que uno realmente envidia en lo que suele ser el común denominador de la política de América Latina. Pero tomando un poco lo que usted decía de este esfuerzo por la convivencia, por la posibilidad de fraternizar con el otro, de dialogar, le voy a pedir desde un lugar, Montevideo, un país, Uruguay, de un Estado profundamente laico, de una sociedad que no es mayoritariamente católica, alguna mirada suya sobre el Papa Francisco. Bueno, este es una república eminentemente laica, sin ninguna duda, y laicidad quiere decir eso, laicidad quiere decir tolerancia, laicidad quiere decir la neutralidad del Estado frente a las creencias filosóficas, religiosas, políticas. Eso es la laicidad del Estado. Los únicos dogmas, si cabe la palabra, adentro de la democracia son los definidos en las constituciones democráticas, en las constituciones de la República. Entonces, desde esa mirada laica, también miramos el fenómeno religioso. Y la laicidad, que en su tiempo fue, siglo XIX, hasta los años 20, 30, digamos, debates muy enconados y apasionados, ¿no? Hoy ya de algún modo no lo son tanto, aunque sí los sigue habiendo, ¿no? Por eso es que a los papas los miramos más allá de lo que significa su liderazgo religioso, como figuras políticas también. Por ejemplo, yo recibí 2 veces acá en Uruguay a Juan XXIII, a Juan Pablo II, 2 veces. Y luego incluso, con un gran debate adentro de mi partido, dije que una cruz que se había instaurado acá, en un lugar llamado Tres Cruces, valga la redundancia, quedara ahí como traza conmemorativa de la primera visita de un papa al Uruguay. Bueno, muchos de mis correligionarios me dijeron, no, pero vos estás traicionando el principio de laicidad. Digo, no, señores, yo no estoy transformando en una iglesia a cielo abierto una plaza pública. Estoy simplemente dejando allí una traza histórica de un símbolo que, después de todo, es parte también de nuestra civilización judeo-cristiana y grecorromana. Bueno, y ahí quedó la cruz, ¿no? Muy debatida, se debatió en el Parlamento, se terminó instaurada por ley, fíjese hasta dónde el tema de laicidad todavía convoca en nuestro país. Cuando miramos a este Papa, lo miramos desde 2 ángulos. Uno desde el ángulo de la solidaridad social, de la fraternidad, de la actitud del desvalido, que nos aproxima a lo que es el mensaje original cristiano. Ya en el terreno político, sí, miramos otras cosas, porque justamente creemos que para aventar la pobreza, para disminuir los desvalimientos, se precisa de un Estado vigoroso, de una economía de mercado activa, de una economía constantemente modernizada, y en ese aspecto hemos tenido discrepancias con algunas de las visiones del Papa. Pero eso es natural que así ocurra. Él es un líder religioso que apunta hacia sus creencias, y esas son compatibles con la democracia. Ahora, en el terreno ya político-social podemos entrar en otros debates que naturalmente tienen otra significación y que los hemos tenido, porque justamente muchos embates contra el liberalismo, en un tono demasiado subido, contra la economía de mercado, porque una cosa es la economía de mercado, otra cosa es la enfermedad consumista, ¿no? ¿Verdad? Son cosas distintas, son patologías. Entonces, desde ese ángulo, por eso digo, tenemos las 2 visiones. Ahora, dígame, doctor, estacionándonos un poquito en la región y mirando la misión política de Francisco, ¿qué aspecto usted le objetaría con mayor énfasis? Bueno, el que he mencionado, justamente, lo que han sido sus embates contra
digamos, la filosofía liberal en su concepción económica fundamentalmente como combate a la pobreza. Nosotros creemos en el Estado democrático para combatir la pobreza y creemos que la economía de mercado, con todos los límites que un Estado democrático tiene que ponerle, es el gran mecanismo para ello. Eso el Papa nunca lo sintió demasiado, al revés, lo cuestiona mucho. Y eso es nuestro ángulo. Naturalmente también podemos tener, pero eso ya entra en otro ámbito, lo que son los debates de tipo filosófico, ¿no? Como puede ser despenalización del aborto, por ejemplo, en el cual yo la he sostenido desde años, ¿no? Pero esos son debates ya de tipo ético religioso, donde naturalmente hay discrepancias entre quienes miramos desde una mirada, como digo, liberal laica, y de quien lo mira desde una creencia respetable, pero distante. Ahora, doctor, hablando de liberalismo y sacándolo un poco ya del terreno del Vaticano y del Papa Francisco, yo le quería hacer una pregunta que me sirve a mí seguramente para entender algo que no entiendo. ¿Usted entiende cuál es la diferencia entre liberalismo y libertarismo? Sí, eso lo decía Benedetto Croce. Benedetto Croce decía, hay liberalismo y hay liberismo. Es decir, ¿qué es? ¿Qué es? Empecemos por definir qué es el liberalismo. El liberalismo es una filosofía. El liberalismo es las ideas de la Ilustración, de la cual es Kant. ¿Qué quiere decir? Pensar con la propia cabeza. Ese es el liberalismo, la libertad del pensamiento, la libertad en todas sus dimensiones. A partir de allí vienen las expresiones políticas. Una gran construcción de la libertad es el Estado. La filosofía liberal es la que cree el Estado democrático. El Estado democrático es esencialmente liberal. ¿Por qué? Porque se basa en las libertades públicas, las libertades privadas, la dignidad de la persona humana. Entonces, ocurre que en nuestros países muchas veces se hace el reduccionismo. En la Argentina ha ocurrido mucho, ¿no? De creer que solo liberalismo es el liberalismo económico. La abstención del Estado en la vida económica. No. Liberalismo es una cosa mucho mayor. No transformemos una filosofía de la dignidad humana en una corriente económica que alguna gente puede sentir incluso como insensible frente a los fenómenos sociales. No, porque además, dentro de lo que es la economía de mercado, basada en la propiedad privada que asegura el liberalismo, ¿no? El socialismo combate el derecho de propiedad. En Cuba no hay derecho de propiedad. Yo no soy dueño de mi casa. Nuestra sociedad liberal burguesa ha hecho, bueno, de tener la propia casa era el gran ideal de nuestras clases medias, producto de la inmigración en el Río de la Plata. Era el ideal de la casita propia. Bueno, esa es la propiedad, es también una expresión de la libertad. Entonces, ese es el sentido que tiene. Ahora, luego, a partir de allí, no creamos que cualquier política económica es necesariamente liberal, porque puede haber muchas variantes. En la Argentina, ¿por qué? Yo mire, el lunes estuve en la Fundación Libertad, donde rendimos un homenaje a Mario Vargas Llosa. Y es un lugar donde se cultiva la libertad. Ahí hace un año estuvo nuestro presidente Lacalle Pou de la época y defendió mucho lo que era el rol de los partidos políticos y el rol del Estado como compensador de las desigualdades sociales que inevitablemente genera la economía de mercado. Y es un liberal y se considera un liberal y yo me considero también un liberal, pero no por eso apuesto a la destrucción del Estado, porque creo que el Estado democrático es la única garantía que tenemos todos y la única garantía que tiene el mercado. Ya lo decía el propio Adam Smith, el gran teórico de la democracia liberal. Él decía, el Estado está para defender a los individuos de las agresiones de otros individuos,
para defender a los estados de las agresiones de otros estados y para hacer en los países aquello que nunca los intereses privados podrán hacer porque no tienen rentabilidad suficiente, pero que contribuyen al bien público. Textualmente lo decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, y es un filósofo liberal. Esto último, yo diría, el fundacional. Entonces, esto último lo diría. Ahora, si transformamos el liberalismo en que toda intervención del Estado es mala per se, no, ahí ya no estamos en liberalismo, ahí estamos en un dogmatismo liberista, como decía Benedetto Croce, o con otros sufijos que le podemos poner. Doctor, usted recién mencionaba, hablando de liberalismo, hablando de reivindicaciones que en su momento hizo el expresidente de la calle Pou, hablaba de su país. Su país ha tenido un recambio presidencial hace muy poco tiempo, ha vuelto el Frente Amplio con el presidente Yamandu Orsi. ¿Qué valoración haría usted de este arranque del nuevo ciclo Frente Amplista? Bueno, la primera valoración es muy interesante, porque en el país en general, en la prensa en general, en los medios políticos en general, tanto en los medios más conservadores como en los radicales, la sensación que hay es que no cambió el gobierno. Entonces, eso es lo que la gente dice, pero che, ¿qué pasó? ¿Cambió el gobierno? ¿Qué es lo que está proponiendo este nuevo gobierno? Así de cambio sustancial. Bueno, sí, está queriendo tapar el agujero de una caja de profesionales, una caja de seguro social que estaba fundida, está hablando de esto. Bueno, más allá de algunas anécdotas que siempre hay desde el punto de vista político, ¿no? Pero la sensación que hay. Y entonces, yo lo explicaba así. Digo, estamos después de un presidente vertiginoso, como era la calle Pou, muy activo, muy dinámico, todos los días inaugurando, hablando. Y pasamos a un presidente parsimonioso. Algunos periodistas me lo han traducido esto como una crítica. Y yo les digo, no, son características. ¿Cómo va a ser Orsi? Paso a paso y caso a caso, porque es un hombre que lleva muchos años en la administración de un gran departamento como Canelones y siempre actuó así. Entonces, esto es lo primero que se puede decir. Es decir, vamos a tener un presidente prudente, con un equipo económico sólido, que no plantea variantes fundamentales a la corriente económica que ya está asumida desde hace mucho tiempo en cuanto a equilibrios macroeconómicos, inflación controlada, déficits razonables, etcétera, etcétera. Eso ya felizmente no es un tema de debate acá en Uruguay. Y luego sí, un gabinete en el cual va a haber su problemática, porque hay gente de origen comunista y gente de origen socialista que no tiene el sentido de lo que es la limitación del gasto y que va a proponer esto y lo otro, y ahí vendrá una pulseada permanente entre este ministro de Economía y los ministros sociales, que querrán gastar seguramente mucho más de lo que es posible. Pero hoy le diría, lo más importante que le digo es que la sensación es que no cambió el gobierno. Doctor, usted escribió, amén de este libro que mostré yo antes, escribió un libro ya hace unos años, y si no recuerdo mal, creo que yo lo acompañé en la presentación acá en Buenos Aires, que se llama La agonía de una democracia, que refería a un tiempo histórico de los golpes militares en América del Sur. Mi pregunta va a esto: con algunas cosas que están sucediendo en la región y en el mundo, puedo poner ejemplo de la disrupción de Donald Trump en Estados Unidos como cabeza del principal país del mundo. ¿Usted piensa que de otra manera estamos en un ciclo bis de peligros para la democracia? Bueno, vamos a ubicarnos. Primero, cuando yo publiqué La agonía, y hablando de los años 60, 70, estábamos hablando de una época revolucionaria luego de la Revolución Cubana. Guerra Fría que se instala, y de ahí golpes de Estado para enfrentar las guerrillas. Eso fue un tiempo.
Cuando se cayó el muro de Berlín simbólicamente, que es como la caída de la Bastilla, como caída del régimen absolutismo en Francia, son simbólicos. Digamos, el 89 marca eso. ¿Qué había pasado? Bueno, se había agotado el modelo socialista, en el 91 se derrumba ya la Unión Soviética, y ahí se hace visible lo que venía ocurriendo ya desde una década anterior, y que era la globalización científico-tecnológica. Eso que estamos viviendo usted y yo en este momento acá. Yo sentado en Punta Carreta, usted ahí y los oyentes escuchándonos en México. Entonces, eso había transformado, digamos, la economía industrial y postindustrial en la economía digital, y era un cambio fundamental. Y ahí nos volcamos todos a tratar de defender una economía más libre, ¿no? Ahí se crea la Organización Mundial del Comercio, etcétera. La democracia liberal y la economía de mercado parecían no tener enemigos a la vista. Luego empezaron los problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? Primero, bueno, tenemos guerras. Tuvimos la pandemia, que mostró la insolidaridad del mundo, porque si hay algo que es colectivo, es una pandemia universal, y la respuesta colectiva no existió. Cada uno hizo lo que pudo y lo que quiso, y las instituciones internacionales desbordadas. Luego, dos guerras. Una histórica guerra de religión y una guerra anacrónica, como del siglo XVIII, imperial, de Rusia queriendo recobrar su imperio, soñando con Pedro II o con Stalin, avanzando en las fronteras. Entonces, ahí nos encontramos ya con un mundo muy distinto. Y, paralelamente, en Occidente, una crisis de la representación, es decir, del concepto de representación que es sustancial a la democracia representativa. ¿Qué era? Bueno, la gente que ya no se sentía bien representada por las instituciones, por las religiosas mismas, por las políticas, la declinación de los partidos políticos. ¿Dónde están los clásicos partidos franceses, no? El republicanismo gaullista, el clásico socialismo francés. Hace segunda vuelta que no está ninguno de los dos. Los partidos del Miracolo italiano, ¿dónde están? Desaparecieron. Entonces, el debilitamiento de los partidos, el debilitamiento de las estructuras, el ciudadano que se representa a sí mismo, porque le manda un Facebook y dice, bueno, no sabés lo que le dije a este gobierno. Sí, fantástico. Le metí anoche un Facebook, fantástico. Le metí un Facebook. Milei no durmió por tu Facebook. No, bueno, ni se enteró. Entonces, hay una ilusión óptica de la comunicación que ha ido horadando el concepto de representación. Le pasa a los sindicatos también, ¿no? El trabajador que se representa a sí mismo, que ya busca de otro modo, y a su vez también un estado de bienestar que respondió a las necesidades sociales básicas, fundamentales, pero que hoy ya, en una sociedad mucho más competitiva y en una sociedad de consumo, suele no dar las respuestas que esperaba. Los años 20, 30, 40, bueno, el empleo público que fue tan importante en Argentina, en Uruguay, en fin, ni hablemos en Europa. Bueno, ya eso ya no es posible, ahí no están respuestas. Entonces, todo esto, otro fenómeno también muy característico en nuestro tiempo, la inseguridad en el empleo. Cuando yo iba a la facultad, bueno, de repente un compañero venía y decía, no, entré al banco comercial, se arregló para toda la vida. Se fundió 3 veces después. Es decir, ya no hay aquella estabilidad. ¿Hay más oportunidades? Sí. Pero también, ¿vivimos mejor? Sí. ¿Tenemos más bienestar? Sí. Aún la gente más modesta. Porque antes nos moríamos de frío todos. Entonces, todo este cúmulo de factores que yo estoy enumerando hacia el barrer han generado ese desasosiego. Entonces de ahí que las corrientes de centro, las corrientes moderadas, empiezan a perder pie y empiezan a aparecer fenómenos extremos. El fenómeno de la droga, que excita y genera una sensación de inseguridad muy fuerte. Ese es un factor dominante en América Latina.
que hace disquerer del Estado. Las migraciones que en Europa ponen en tensión todas las sociedades y de ahí aparecen las corrientes extremas, que es el caso de los Estados Unidos y de Europa con la migración. Trump es una respuesta a esos desasosiegos de la sociedad media norteamericana. Entonces, de ahí que tengamos que cuidar mucho la institucionalidad democrática, estos espacios de reflexión como el que estamos cultivando en este momento, para que el propio ciudadano sienta y piense de que las soluciones milagrosas no son las que no van a dar la respuesta. No la dio el marxismo en su tiempo, no la dio el hiperliberalismo en su tiempo tampoco, la dio luego el Estado socialdemocrático o el Estado democrático cristiano, sí lo dio. Hoy precisamos una revisión de ese Estado para adaptarlo a un mundo en competencia. No es fácil y lo importante es, en este mundo de redes, preservar el diálogo democrático. Doctor, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros esta primera entrega de datos. Lo comprometo en un futuro a seguir charlando porque es realmente muy enriquecedor salir de las redes y entrar en una conversación con usted. Muchísimas gracias. Sí, salir de la anécdota del día, por favor, por favor, mirar un poquitito más allá. Yo a veces a los colegas periodistas les digo, muchachos, vean pasar la historia, no se agoten en la anécdota de esta tarde, ¿no? Pero bueno, Eduardo, buena suerte con el programa. Muchas gracias a usted, Buenas noches. Un abrazo.